¿Dónde están los monos? मतंजन लाहौरी चना Yo cogí de ahí. Oye, बैठ जाओ दही भल्ला Mira qué Salad. colores. हलवा गांबा ¿Dónde hay tu plato? calamare Aquí. cream chaat. ¿Sabes? Yo Well, me estoy sentaba. grabando. ¿Qué estoy grabando, Isabel? Yo no estoy grabando a mí, está grabando la comida. ¿no? Sí. Después dos. Siéntate, Real, siéntate. Real, comporta bien, por favor. Siéntate, Isabela. Solo Urana. Mamá. Sí, mamá. Primero voy a hacer un Primero va a prego. fregar papa y luego ya podéis comer, ¿vale? Necesita venir chacho. Luego vendrá el chacho. Siéntate ahí, vamos a hacer prego. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Dios mío, escúchanos, danos mucha comida, mucha salud y mejor salud. Quítanos todo problema que no tenemos en nuestra vida. Dámenos más dinero, más hijos, más trabajo, más casas. Todo lo que tú puedes dar a nosotros. Tú sabes más que nosotros qué falta tenemos nosotros. Esta comida, la pega que he hecho, son por las almas de por mis padres y por todos los musulmanes y cristianos que están en todo el mundo. Hoy pregamos por hoy, fiesta de hoy, que quita nuestros dolores, que danos mejor vida. Amén. 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 Ya, chacho. Take it.